Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Un hermoso día que nos regala el Señor para aprender más de su santa palabra, ¿verdad? Crecer más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana al libro de Filipenses, a la epístola a los Filipenses. Ayer comenzamos un nuevo curso de fundamentos. Los que están viniendo el día sábado a las 3:30. Así es que estén orando, hermanos, por nuevos hermanos y hermanas que se van a estar integrando a la membresía en nuestra iglesia. Oremos para que el Señor también le guíe, le bendiga, le dirija en este paso tan importante del bautismo, ¿verdad? Una forma en la que damos testimonio de nuestra fe en Cristo, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Damos testimonio también de nuestro cambio de vida, de una vida pasada a una nueva vida en Cristo. Y también damos testimonio de nuestra fe en la palabra del Señor, de nuestra doctrina a la cual nos incluimos, a la cual nos involucramos. Pues es a través del bautismo que ingresamos a la membresía de la iglesia, tal como nos enseña la palabra del Señor allá en Hechos 2:41. Dice que los que recibieron su palabra, es decir, los que escucharon el mensaje del Evangelio predicado en ese tiempo por el apóstol Pedro, recibieron el Evangelio y por lo tanto llegaron a conocer a Cristo como Señor y Salvador, dice que luego fueron bautizados por inmersión para ilustrar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y luego fueron añadidos aquel día como 3.000 personas, obviamente añadidos a la membresía, a la iglesia, que en ese momento estaba ya funcionando, que fue establecida, que fue inaugurada, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal y que en ese momento estaban perseverando unánimes. Así es que ese es el orden bíblico, ¿verdad? Recibir a Cristo, ser bautizados y ser añadidos a la membresía de una iglesia. Y esto es importante, ¿verdad?, señalar, y lo comento también, porque el ser parte de una iglesia, el ser miembro de una iglesia propiamente tal, y muy bien utilizada esa palabra, es algo relevante, es algo importante. No es algo a la ligera. Somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y cada iglesia se manifiesta en forma particular y local, ¿no es cierto?, en cada iglesia establecida y organizada. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? No es que haya muchos cuerpos, porque Dios es eterno, Él es espíritu y Él es omnipresente. Pero sí, Él estableció el concepto de la iglesia local, ¿verdad?, el concepto de un grupo de personas bautizadas, congregadas, sirviendo en un lugar para honrar, glorificar su nombre y servir conforme a su palabra. Por lo tanto, como Pablo le decía a los hermanos de Corinto, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, cada uno de vosotros miembro en particular junto al otro. Por lo tanto, la membresía es un valor importantísimo. Hoy en día se menosprecia a la iglesia y se menosprecia la membresía en una congregación. No se le toma el valor, el peso ni la importancia que requiere. Pero Dios así lo diseñó, así lo estableció. El ser miembro de una iglesia implica un compromiso serio, solemne, no solo con el Señor, sino también con la congregación, con sus hermanos. Y no solamente en el aspecto de congregarse, como ordena la palabra, no dejando de congregarnos, sino más aún en el aspecto del compromiso espiritual, ¿verdad?, e incluso emocional y relacional que nos debemos el uno al otro. ¿Ya? En un sentido, ¿verdad?, no incluirse dentro de la membresía en una iglesia sería, ¿verdad?, el equivalente como estar en una relación, ¿no es cierto?, en una relación que no es matrimonio, sino que es una relación de convivencia. Ya, estar juntos, pero no tener un compromiso formal el uno al otro. Por lo tanto, esto es importante destacar y señalar, pues cuando nosotros vemos y estudiamos la epístola a los Filipenses, vemos justamente que el apóstol Pablo apela a esa unidad, a ese afecto, a esa relación, pero principalmente a ese compromiso
que se deben los creyentes dentro de una iglesia, en su membresía. No es lo mismo, ¿no es cierto?, visitar, ¿verdad?, un lugar que ser parte, que estar integrado y ser miembro, ¿no es cierto?, en este caso, de una iglesia local. No es lo mismo, ¿verdad?, hacer una visita que ser parte de la familia, para ilustrarlo de una manera un poco más concreta. Ser parte de una familia implica no solo el privilegio de aquello, sino también la responsabilidad que compete a cada cual, ¿verdad? Y cuando hemos estado ahora ya este tiempo estudiando la epístola a los Filipenses, podemos claramente notar el peso, ¿no es cierto?, emocional que el apóstol Pablo pone sobre los creyentes de Filipos para comprender y para entender lo importante que es esto. Y lo hace a través de la unanimidad. De hecho, el tema central, recordarán, de la epístola a los Filipenses, ¿se acuerdan cuál era? El tema central general de toda la epístola. El gozo de ser unánimes en Cristo, de un mismo sentir en el Señor. Eso trae gozo, ¿ya? Eso trae plenitud. Tú no puedes, si eres un hijo de Dios, tú no puedes ni debes, ¿verdad?, vivir la vida cristiana sin ser parte activa y comprometida, y decirlo directamente, sin ser miembro de una iglesia local. En la iglesia local donde tú te congregues, donde tú estés, es muy importante que te comprometas. Fuera de eso, ¿verdad?, fuera de no mostrar un compromiso con tu iglesia local, finalmente, ¿verdad?, estás aprovechando un beneficio sin realmente pagar el costo del compromiso que esto significa. ¿Por qué digo esto? Porque la epístola a los Filipenses establece esta pauta. ¿Ya? Qué importante es el compromiso que nos debemos el uno al otro. Piensa en esto. Cristo vino a este mundo no a hacernos una visita. ¿A qué vino a este mundo? A dar su vida en rescate por muchos. A dar su vida por nosotros. Ahí nosotros vemos, ¿verdad?, el ejemplo fundamental, esencial, de lo que podríamos llamar compromiso de amor. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó, ¿verdad?, su gloria, dejó su lugar, sus comodidades, dejó, ¿verdad?, su magnificencia para venir a habitar en medio nuestro y tomar forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué lo movió a él a hacerlo? Su amor. Su amor. Y no hay forma más práctica, concreta, que mostrar amor que el compromiso. Amor sin compromiso solo es una ilusión emocional. Amor sin compromiso solo es algo, ¿verdad?, que se lo lleva el viento. El compromiso, ¿no es cierto?, cuando va acompañado con el amor, implica ser capaz de entregar de lo mío, de sacrificarme para, ¿no es cierto?, honrar, en este caso a Dios, y servirnos por amor los unos a los otros. Y esto es lo que vemos acá en Filipenses, y donde el apóstol Pablo también destaca otro personaje, porque el domingo pasado hablamos acerca de Timoteo, ¿se acuerdan? Establecimos cómo el apóstol Pablo veía, ¿no es cierto?, la verdadera amistad, la amistad del alma en el contexto del ministerio. Y vemos que él, en Filipenses capítulo 2, del 19 al 30, menciona a dos personajes que Pablo les consideraba amigos en el ministerio, con los que Pablo se sentía cómodo en el ministerio, con los que el apóstol Pablo, ¿verdad?, sentía una conexión, una unión especial. El primero de ellos, vimos el domingo pasado, fue, ¿te acuerdas? Timoteo, ¿verdad? Y establecimos este concepto de la verdadera amistad del alma en el servicio y en el ministerio al Señor. Qué importante, hermanos, es ser confiables como Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo en el cual él podía confiar. Y vimos, ¿verdad?, varios ejemplos de cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le podía confiar lo importante. ¿Ya? No cosas superfluas, sino cosas relevantes, cosas importantes. En muchos casos, en vez del mismo apóstol Pablo tener que ir y hacer algo,
enviaba a otro, ¿verdad?, que era Timoteo, compañero de milicia, a representarle en su nombre. Porque como el mismo apóstol Pablo señaló, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 2, no tengo otro del mismo ánimo. Literalmente lo que dice ahí es, no tengo a otro de la misma alma, con el que compartimos, ¿verdad?, el mismo sentir del alma. Por eso es que le pusimos como título el mensaje, verdaderos amigos del alma. Y en primer lugar, vimos, ¿verdad?, a Timoteo, confiables como Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo y Timoteo coincidían en su actitud de servicio. Porque Pablo podía confiarle lo importante a Timoteo, porque Pablo sentía que Timoteo era de una misma alma. Como dice Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esa palabra ánimo también se puede traducir como alma, como sentir, como exhalación, ¿ya? Y tiene que ver con algo profundo del ser. Compartían una conexión en común. Pablo podía confiar en lo importante y Timoteo tenía los méritos suficientes, tenía testimonio, por lo cual el apóstol Pablo podía confiar en él. Pero Pablo no solamente menciona a Timoteo como un atributo importante de la verdadera conexión y unanimidad, sino también menciona a otro personaje, y que lo vemos, ¿verdad?, en los versículos, del versículo 25 en adelante. Entonces vamos a leer a qué personaje también el apóstol Pablo refiere aquí en esta porción de la Escritura. Dice, mas tuve por necesario, ¿ya? Esto probablemente debido a que el apóstol Pablo quería ir a visitar a los hermanos de Filipos, ¿ya? Y que también había enviado a Timoteo, pero Pablo quería tener noticias más frescas, más nuevas de los creyentes de Filipos. Recordemos que Pablo estaba encarcelado en Roma y quería, ¿no es cierto?, saber del estado espiritual de los hermanos de Filipos, a casi más de cerca de los 2000 kilómetros de distancia entre Roma y Filipos, que era la primera ciudad donde entró el Evangelio en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Ya? Una ciudad en el sector de Macedonia, lo que sería hoy en día Grecia, en la costa. Bueno, entonces dice el versículo 25, mas tuve por necesario, como Pablo quería informarse de la salud espiritual de los filipenses, él lo consideraba una necesidad, entonces tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y menciona varias características que luego vamos a considerar y vamos a aplicar. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él, ya estamos hablando de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces él se puso muy triste porque supo que los filipenses habían oído de su enfermedad. ¿Ya? Un corazón muy gentil, ¿verdad? O sea, estaba preocupado de que estuvieran preocupados de él. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Estaba preocupado, muy preocupado, angustiado de que otros sufrieran y estuvieran preocupados por su salud física en este contexto. ¿Ya? Pero sigamos leyendo. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo. ¿Ya? Es lo que está diciendo. Verdaderamente sí, Epafrodito estuvo enfermo. A punto de morir. O sea, una enfermedad más o menos complicada. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Bueno, Pablo ya estaba en la cárcel, estaba en una situación penosa, y además se podría sumar el hecho de que su amigo del alma, Epafrodito, también muriera. Entonces, agradece a Dios la misericordia que Dios tuvo de la salud de Epafrodito. Así como muchas veces Dios también nos puede sanar y puede aliviar nuestro quebranto físico, en este caso cumplió un propósito, que entre otras cosas fue ya no desanimar más al apóstol Pablo, que ya estaba en una situación compleja. Verso 28. Así que, ya en conclusión,
después de haber mencionado a Epafrodito y haber dado algunos antecedentes de él, le envío con mayor solicitud, o sea, con mayor deseo se los envío, para que al verle de nuevo, es decir, ustedes cuando lo vean de nuevo, os gocéis, ya ustedes se alegren. Y dice Pablo, y yo esté con menos tristeza, porque Pablo se iba a gozar en el hecho de que este reencuentro entre los filipenses y Epafrodito iba a ser un reencuentro gozoso. Entonces ese gozo también Pablo quería compartirlo. Ya, como dice Romanos 12, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En este caso Pablo quería gozarse también con los filipenses cuando Epafrodito llegue allá y pueda, ¿no es cierto?, compartir con ellos y disfrutar el gozo de este reencuentro. Ahora, dice el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, dice, y tener en estima a los que son como Él. ¿Cómo era Epafrodito? ¿Ya? Pablo dice que hay que tener en estima, en honra, en consideración especial a aquellos que son como Él. ¿Cómo era entonces? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Él en esta mañana. Y añade algo más que también después lo vamos a considerar. Dice, porque por la obra de Cristo, o sea, era un obrero del Señor, incluso vamos a ver claramente que él era un misionero de la iglesia de Filipos, ¿ya? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, ¿ya? O sea, al parecer, ¿verdad? Era un hombre muy valiente, muy dispuesto a la obra del Señor, y por su ministerio misionero estuvo próximo a la muerte. Dice, exponiendo su vida. ¿Cómo expuso su vida? Bueno, aquí lo dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, los filipenses tenían tanto amor por el apóstol Pablo que le enviaron a Epafrodito para que Epafrodito supliera, ¿no es cierto?, en forma concreta un servicio de amor. Ya, como los filipenses, como la iglesia toda no podía viajar hasta Roma, ya, para visitar al apóstol Pablo y llevarle comida, llevarle, ¿no es cierto?, ropa, auxiliarlo, envió a Epafrodito. Y él expuso su vida para poder ejecutar esta función. Recordemos que Pablo estaba encarcelado por los romanos, por lo tanto era un servicio que en algún caso podría haber sido peligroso o riesgoso para él, al punto que expuso su vida intentando hacer aquello. ¿Ya? Quizás exponiéndose al arbitrio de los soldados romanos que custodiaban a Pablo, ¿verdad? Exponiéndose quizás a usura o corrupción, o incluso, ¿verdad?, exponiéndose a extorsión. Pero al parecer Epafrodito era un buen amigo, un amigo del alma. Y eso es lo que el apóstol Pablo acá sigue destacando y sigue honrando. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Bueno, Epafrodito es un personaje muy interesante porque es mencionado aquí básicamente en la palabra del Señor, no es mencionado tantas veces. Es lo que podríamos llamar en términos cinematográficos un personaje secundario. Ya cuando pensamos en una película, ya como, no sé, Misión Imposible, ¿en quién pensamos? Ya en el personaje principal, ¿verdad? No nos detenemos mucho a recordar los nombres de los personajes secundarios, pero hay muchos personajes secundarios que cumplen un rol fundamental, al punto que el personaje principal no podría hacer lo que hace si no fuera por, ¿no es cierto?, este rol secundario. En este caso, Epafrodito es un personaje secundario, pero muy relevante, muy importante. Tiempo atrás compartíamos un poquito acerca de esto, de los compañeros de Pablo y los personajes secundarios en las historias del apóstol Pablo. ¿Ya? El gran apóstol Pablo no sería el gran apóstol Pablo si no fuera por personas como esta. Y Epafrodito, claramente, ¿verdad?, es una de estas personas. Entonces, vemos algunas características interesantes en este personaje. Ya, Epafrodito, literalmente su nombre significa dedicado a Afrodita. Ya es lo primero que nos llama la atención, porque no es un nombre, podríamos decir, muy apropiado para un cristiano. ¿Quién era Afrodita? Bueno, la diosa del amor, Venus para, ¿no es cierto?, los griegos. ¿Ya?
no era un nombre muy santo, por decirlo así, para un creyente. Pero ese era el nombre que los papás le pusieron. Seguramente nació en un contexto pagano, de idolatría, y ese fue el nombre que ellos le pusieron, los padres. ¿Ya? Solo que aquí vemos a un personaje cambiado, transformado por la gracia de Jesucristo. Alguien que quizás no nació en cuna cristiana, pero se convirtió de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Interesante, ¿verdad? Cómo el Evangelio alcanza a todos, no importa el nombre, no importa la herencia, no importa, ¿verdad?, la influencia de la cual venimos, el Señor en su misericordia nos alcanza a todos. Y alcanzó a Epafrodito, a un personaje con un nombre tan singular como Epafrodito, ¿no es cierto?, un nombre que significa dedicado a Afrodita. El Señor le rescató, el Señor le salvó, el Señor, ¿verdad?, lo transformó, y además se dio el gusto al Señor de usarlo como instrumento para su gloria. Era un misionero este personaje, ¿ya? Y obviamente un referente importante para la iglesia de Filipos. Bueno, pero también aparte de eso menciona varias características. En primer lugar, podemos decir que Epafrodito fue un cariñoso compañero del ministerio del apóstol Pablo. Así como Timoteo era confiable, ya, porque recuerda que Pablo está hablando aquí de verdaderos amigos del alma, de esos amigos, ¿no es cierto?, con los que tú puedes confiar. Ya, como dicen los de las Fuerzas Armadas, un carreta. Ya, como lo dicen los venezolanos, quizás un pana, así dicen, ¿no es cierto? Ya, alguien ahí cercano, ¿no es cierto?, un compañero, de esos que están ahí en las buenas y en las malas. Ya, en las duras y en las maduras, no importa, ahí va a estar tu amigo, tu compañero, alguien como Timoteo que tú puedes confiar. Pero también vemos acá a alguien cariñoso como Epafrodito, en el cual tú puedes descansar. Así como en Timoteo Pablo podía confiar, y cuando había que hacer algo importante, a él lo enviaba, él era el comando, ¿no es cierto?, de operaciones especiales para solucionar problemas. Epafrodito era el amigo, el compañero fiel, leal, en el que él podía descansar, en el cual él podía sentirse servido, ¿verdad?, que podía experimentar el cariño, el afecto de Epafrodito. Así que confiable como Timoteo y cariñoso como Epafrodito es un buen, ¿cierto?, trío amistoso en el cual servir al Señor. Qué bueno es tener, ¿verdad?, siervos cercanos en el ministerio. ¿Ya? Bueno, en primer lugar podemos decir de Epafrodito que fue justamente cercano en el servicio. Fue cercano, cariñoso, afectuoso en el servicio, dice el verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y aquí menciona varias características sumamente importantes. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí menciona varias cosas. Ya cada una de estas cosas serían títulos, ¿verdad?, en el currículum, ¿no es cierto?, de Epafrodito, que debe llamarnos la atención y que debería, ¿no es cierto?, también desafiarnos a cada uno de nosotros. Porque vemos a un hombre cercano, cariñoso, significativo para el apóstol Pablo en el servicio al Señor. Así que aquí vemos en primer lugar su testimonio. ¿Qué testimonio da Pablo de Epafrodito? Bueno, en primer lugar dice mi hermano. Mi hermano. Ya, la palabra ahí, en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento, que fue el griego común de aquellos días, ya que era como el idioma universal que se entendía no solo en ese tiempo en Palestina, sino también, ¿no es cierto?, en Macedonia, lo que es Europa, ¿verdad?, o en Bitinia, Acacia, ¿verdad?, que sería hoy en día Turquía. Era el griego común, y es la palabra que se utiliza aquí para hermano, adelphos. Y adelphos es una palabra muy significativa porque no solo se aplica a un hermano de sangre, sino muy particularmente a un hermano del alma, como lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Alguien cercano, alguien realmente que está a tu lado en los momentos difíciles. Y eso fue Epafrodito para Pablo, ¿ya? Un amigo en el momento difícil. Por ahí se dice, ¿verdad?, que ahí uno ve a los verdaderos amigos. No en los momentos cuando todo anda bonito y todo anda bien, sino justamente en los momentos cuando las cosas se ponen complicadas, ahí tú ves a los verdaderos amigos. Porque cuando todo está bien, siempre van a llegar personas a tu alrededor.
Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí tú realmente ves quién es quién. Y cuánto pesa esa amistad. Algunas son amistades muy atractivas, muy agradables, como una pluma, pero se las lleva el viento. Otras incluso quizás son amistades más pesadas, quizás más incluso dolorosas, como cuando dice la Escritura en Proverbio, hierro con hierro se acusa. Así, ¿verdad?, el amigo abusa el rostro de su compañero. Porque a veces también en la amistad se dan situaciones difíciles, pero que nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a avanzar en la vida cristiana. Pero el verdadero amigo, a pesar de los vientos, permanece. Como aquí vemos a Epafrodito, mi hermano. No era necesariamente un hermano sanguíneo, ya, sino que era un amigo del alma. Y ahí está, ¿no es cierto?, Proverbios también, que nos dice, dice el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, ¿ya? Entonces la amistad del alma es una amistad que nos vincula mucho más allá con el lazo sanguíneo. A veces pensamos que el lazo sanguíneo, ¿no es cierto?, es fuerte, y lo es, pero es mucho más fuerte el lazo eterno que nos vincula unos con otros, en la sangre de Cristo, porque es un enlace eterno, un enlace que es para siempre, por toda la eternidad, y que tuvo un precio, tuvo un costo. Alguien pagó por eso, fue Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre a nuestro favor. Mi hermano, dice, pero además añade colaborador. Esa palabra colaborador que aparece aquí es la palabra griega sunergos. Y son dos palabras, ya en el idioma original griego, pero que se traduce como una sola palabra en nuestro español. Y la verdad es que, sin saber mucho del idioma original, es fácil entender qué significa colaborador. ¿Ya? Simplemente tenemos que separar las dos palabras que la componen. Co-laborador, laborar, trabajar. Co, uno al lado de el trabajo, un compañero, ¿ya?, en todo el sentido de la palabra. No uno que está en inferioridad, no se refirió a él, ¿verdad?, como un subordinado. Tampoco uno que está en superioridad, no se refirió a él como un jefe, sino como un colaborador. Uno que está al mismo nivel. El apóstol Pablo nunca, como decimos coloquialmente, sacaba, ¿no es cierto?, sus galones y los mostraba. Él siempre se presentaba uno igual a otros en el servicio. En este caso, para Pablo, ¿no es cierto?, Epafrodito era tan importante en la obra del Señor como lo era él. Era un compañero, un colaborador, uno que laboraba a su lado y laboraba en la obra de Dios, ¿no es cierto?, como una empresa, como un edificio, como una siembra, ¿verdad?, en las labores del reino. Qué importante, ¿verdad?, que entender de que en la obra del Señor no hay relevancias humanas como vemos en el mundo. En el mundo, y podemos decir, incluso en algunas, tristemente, en algunas iglesias cristianas, sí muchas veces se elevan a las personas, ¿ya? Y se les da títulos rimbombantes, ¿verdad?, a ciertos personajes como para aumentar la relevancia y la importancia de tal persona. A veces es por el orgullo y es por la ambición, ¿no es cierto?, y el egoísmo de estos mismos personajes, que se llaman a sí mismos apóstoles, querubines y cosas por el estilo, ¿ya? Pero a veces también es por la desidia y la apatía de los miembros de la iglesia, que al elevar a estos personajes, ellos, ¿verdad?, prefieren quedarse en el anonimato, en la indiferencia y literalmente en la pereza espiritual, en la flojera de no querer involucrarse en las cosas del ministerio. Entonces, elevan a estos personajes, ¿verdad?, para que ellos ministren y hagan la obra del Señor. Y ellos no entienden que ellos también son llamados a colaborar en la obra de Dios. Cuidado cuando tú ves a alguien, ¿no es cierto?, y lo elevas a una categoría superior. Incluso cuando tú lees la Biblia, cuidado con alejar mucho, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo y ponerlo por ahí arriba y llegar a decir: no, yo nunca voy a ser como ese gran siervo de Dios. No te creas esa mentira, porque tú tienes que ser tal como fue él. Él también era un hombre que luchaba, como Elías, el gran profeta, ¿no es cierto?, con dificultades en su propia vida.
y luchaba, ¿verdad?, con su carne y con el mundo. Tú también luchas con eso. El apóstol Pablo incluso llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te fijas? Entonces el apóstol Pablo fue grandemente usado por el Señor porque tuvo un corazón comprometido. No caigas tú en el error de elevar, santificar, pontificar a grandes personajes, ya sea de la Escritura, ya sea de la antigüedad. Oh, si viviéramos en los días de Charles Spurgeon, oh, tremendo predicador. Oh, en los días de Moody, oh, tremendo evangelista. Oh, si estuviéramos en el tiempo del avivamiento de Jonathan Edwards, oh, esos sí que eran cristianos. Momentito. No hay categorías de cristianos. Cristo murió por todos. Y el mismo poder de Cristo que estuvo en Moody está también en ti. Ahora, que tú no dejes que Él obre en tu vida es otra cosa. Que tú seas perezoso y no dejes que Él tome el control de tu vida es otra cosa. Que tú seas egoísta y no te dejes usar por el Señor es diferente. Que tú no estés dispuesto a que Dios te saque de tu trabajo, te saque de tu comunidad y te envíe de misionero a Tailandia como la hermana Ruth, ya es cuento tuyo. Pero eso no significa que Dios no te quiera y no te pueda usar. Fíjate, si Dios usó a un burro con Balaam, ¿cómo no te va a usar a ti? ¿Cómo no me va a usar a mí? Que no somos absolutamente nada en cuanto a nuestras cualidades y capacidades delante del Señor. Somos la escoria, somos basura. Es lo que dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios. Lo necio, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios. Eso somos nosotros. Mira que piropo nos tira el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos escogió a los ignorantes de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿O tú crees que sabes algo? Bueno, si sabes algo, déjame decirte que no sabes nada como deberías saberlo. Cada vez que vamos a la Escritura, yo por lo menos cada vez que voy a la palabra, me siento cada vez más ignorante de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un mar inmenso, donde nadie podría abrogarse de esa cualidad de tener el dominio y el control o el conocimiento absoluto. Por lo tanto, esto es una buena dosis también de humildad. Epafrodito fue un personaje usado por el Señor, como lo fue Pablo, como también tú lo puedes hacer. Así que no te escondas detrás de idealizar a los personajes, porque Dios también te quiere usar a ti y te puede usar a ti, pero si es que tú estás dispuesto. Así que cuidado con este ejercicio, ¿verdad?, pecaminoso y yo diría, ¿verdad?, vergonzoso de idealizar tanto a los personajes que al final te escondes detrás de su sombra. No te escondas detrás de la sombra de nadie. Debajo la única sombra que debemos estar es la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo. Dios te quiere usar. Bueno, Dios usó aquí a Epafrodito y lo puso al mismo nivel que el apóstol Pablo, como un colaborador, ¿ya? Uno al lado que trabaja en la obra del Señor. Pero no solo un colaborador, también le llama a Pablo un compañero de milicia. Compañero de milicia. Bueno, en el español son 3 palabras. Aquí al revés, ¿verdad? La palabra colaborador, aquí al revés son 3 palabras en nuestro español, compañero de milicia, pero en el griego es una sola palabra. Es la palabra sustratiotes. Sustratiotes, es una palabra extraña para nosotros. Sustratiotes. Y esa palabra también está compuesta, ¿ya? Y sus tiene que ver con compañero, uno que vive la misma experiencia que el otro, y tratiotes literalmente significa tienda de campaña. Una carpa. ¿Qué significa esto? Bueno, era la figura que tenían en aquellos días de los soldados romanos cuando iban a una campaña militar. Ellos salían de su familia, se despedían de su esposa, de sus hijos, y se embarcaban en una campaña militar para, qué sé yo, liberar Tracia de los hunos o de los bárbaros. Y estaban ahí, podían estar 1 año, 2 años en campaña, ¿ya? Y si es que ganaban, podían volver, o si es que no los mataban en el proceso. Entonces ellos entraban en una comunión muy íntima con sus compañeros de armas. Ellos salían al combate y podían no volver. Por lo tanto, dependían el uno del otro.
se protegían el uno al otro, literalmente sus espaldas. Y literalmente luchaban codo a codo, porque con sus espadas, ¿no es cierto?, defendían lo que para ellos, ¿verdad?, eran sus valores y su honor. Entonces esta palabra implica, ¿no es cierto?, o el apóstol Pablo cuando la usa, hace referencia a esa confianza férrea que tenía el apóstol Pablo en su amigo Epafrodito, ¿ya?, como uno que era un compañero de armas, un compañero de milicia, como lo traduce acá, compañero de milicia, ¿ya?, uno con el que salía a la guerra. Literalmente podría entenderse esta palabra de esa manera: salir a la guerra, uno con el que yo salgo a la guerra. Y tú quieres salir a la guerra a alguien en el que tú puedes confiar. Tú quieres ir a la guerra a alguien en el que sabes que te va a cuidar la espalda. Tú quieres ir a la guerra con alguien que sabe que no te va a dejar botado. Tú quieres ir a la guerra con alguien que tú sabes que cuando las cosas se pongan difíciles, y se van a poner difíciles, ahí va a estar codo a codo luchando contigo. Bueno, eso era lo que Epafrodito era para Pablo. Un compañero de combate. Uno con el que tenía la certeza que podía luchar hombro a hombro, codo a codo, y que ahí iba a estar, y que lo iba a defender, y que no le iba a fallar, y que incluso esa persona iba a estar dispuesta a dar su vida por protegerlo a él, como él dar su vida por proteger a su compañero. Bueno, esa hermandad, ¿no es cierto?, que hoy en día algunos le llaman, por una serie que salió en la televisión, hermandad en la trinchera, o hermandad en el combate, o hermandad de sangre, y hay muchas formas que se le llama hoy en día, era la que el apóstol Pablo sentía de su amigo Epafrodito. Entonces ya vemos, ¿verdad?, que era un buen amigo, ya vemos que era alguien, no era cualquier persona, no era ese, ya no era aquel, no, era mi hermano, era mi colaborador, era mi compañero de lucha, con aquel que estuvo ahí combatiendo, ¿verdad?, contra las huestes del mal. Mira qué palabras tan significativas, qué testimonio tan potente que tenía este personaje. Luego añade otro título a esta lista diciendo vuestro mensajero. Esa palabra mensajero la conocemos, ¿ya?, es la palabra apóstolos. De ahí viene la palabra apóstol. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos que Epafrodito era su apóstol. Literalmente apóstol significa enviado. Era su enviado. Ya nosotros podemos decir, ¿verdad?, que apoyamos a la hermana Ruth, que está en Tailandia, ¿no es cierto?, como una enviada. Podemos decir de Yalí, ¿no es cierto?, es un enviado que está en España. Podemos decir del hermano Camilo Encina, que está en Ecuador, que es un enviado, un apóstol. Aquí la palabra apóstol no es usada en términos de referirse a un apóstol de Jesucristo, como lo fueron los 12, sino que simplemente etimológicamente usando la palabra como literalmente es, como un enviado. Y eso es lo que también somos nosotros. También nosotros somos enviados. También nosotros somos enviados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todos los días y a cada rato tenemos que estar anunciando esto. ¿O no? ¿Lo hacemos o no? Porque quizás no lo estamos haciendo. Una buena oportunidad en los jueves, venir más temprano y antes de la reunión, salir a dar testimonio y compartir el Evangelio. Es una excelente oportunidad. Si aprendes, creces, te capacitas, te mejoras y en equipo trabajamos mejor. Fantástico. Pero esto es algo que también deberíamos estar haciendo todos los días. A todo quien tenemos alrededor compartiendo el Evangelio, porque hemos sido enviados a eso. Así como Cristo fue enviado al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, Cristo también nos dijo: yo os envío así como yo he sido enviado. Y Cristo fue enviado a eso. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos siendo apóstoles enviados para compartir el Evangelio? ¿Estamos realmente compartiendo las buenas nuevas y siendo testigos del Evangelio como nos señala el Señor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él era un apóstolos, un mensajero, un enviado a la iglesia de Filipos. Era un misionero, en términos más modernos le llamaríamos así. Era un misionero, ¿no es cierto? Y su iglesia enviadora era la iglesia de Filipos. Enviadora o por lo menos su iglesia sustentadora. ¿Quién pagaba
los gastos del viaje? ¿Quién pagaba los gastos, ¿no es cierto?, de la estadía? ¿Quién pagaba los gastos de la alimentación? Seguramente la iglesia de Filipos. De hecho, tenemos testimonio que la iglesia de Filipos regularmente enviaba dinero al apóstol Pablo, como una ofrenda misionera. Como los chicos, ¿verdad?, que juntaron una excelente cantidad, ¿verdad?, de dinero para enviar a una de las misioneras que apoyan nuestra iglesia. ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué tremendo testimonio, hermano! De cómo el corazón de un niño generoso, en vez de gastarlo en cosas para su propio egoísmo, ¿verdad?, lo dan para la obra del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Bueno, acá tenemos, ¿verdad?, a un misionero de la iglesia de Filipos, de la iglesia primitiva. Pero además de eso, añade otro concepto importante Pablo cuando dice ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Es interesante cómo el apóstol Pablo a veces utiliza ciertas palabras para enfatizar ciertos aspectos más que otros. Por ejemplo, cuando leemos en nuestro Nuevo Testamento en español la palabra ministrar o ministerio, ya inmediatamente pensamos, bueno, se traduce como servicio, ¿ya? Y ahí usamos, ¿no es cierto?, algunas palabras para eso. Pero en este caso, la palabra ministrador de mis necesidades, también hay una palabra, es una sola palabra en el idioma griego, que es la palabra leiturgos. Leiturgos, de ahí viene la palabra liturgia o servicio. Donde tenemos un servicio, ya aquí en la iglesia, donde hay canto, alabanza, ofrenda, predicación, eso se llama un servicio, ¿ya? En algunas iglesias, o antiguamente le llamaban liturgia, pero eso es un término más antiguo, ¿verdad?, que viene también de una palabra latina. En este caso, leiturgos también son dos palabras, y leis, turgos, leis, viene de la palabra Laos, así como la ciudad que está allá en Asia, ¿no es cierto? Laos significa pueblo. ¿Qué significa entonces juntando estas dos palabras? Bueno, significaba literalmente un trabajador público o un funcionario público. Ahora, para nosotros hoy en día, en nuestro contexto actual, como que nos suena muy bonito ese título, porque lamentablemente algunos, no todos por supuesto, pero algunos tienen más testimonio porque son perezosos, porque son negligentes, porque son burocráticos, y como que tenemos eso, ¿verdad?, en la retina. Pese que probablemente hay algunos funcionarios públicos que hacen un excelente trabajo y son realmente diligentes y responsables, a pesar de estar en un contexto a veces tan burocrático y tan complejo. Qué maravilloso es cuando tú vas a hacer un trámite. No sé si alguna vez has experimentado ese gozo inusual, sublime, cuando tú vas a hacer un trámite y la persona dice, no se preocupe, yo le arreglo el problema. Y te arreglan el problema. Y tú te vas, pero así, pero maravillado, hinchado de gozo, ¿verdad? Porque te fue bien y rápido. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, debo reconocer. ¿Ya? Y qué maravilloso es que hallé gracia en el corazón de ese funcionario público. Y hizo su pega, la hizo bien, la hizo rápida y me solucionó un tremendo problema. Y yo iba con todo el prejuicio y la aprensión, ¿no es cierto?, que me iba a topar con alguien, iba a llegar ahí, ¿no es cierto?, y se iba a estar dando un par de vueltas, poniendo el hervidor, tomándose un cafecito. No voy a entrar en detalles, pero a veces pasa eso, ¿verdad? Pero qué rico es cuando ves el aspecto positivo y llega una persona que te soluciona los problemas, no que te pone más problemas, no que te dice, no, que tiene que traer el timbre, no, que le faltó ya, todos sabemos lo que eso significa. Bueno, acá presenta el aspecto positivo de este personaje, llamándole de esta manera. Es interesante, a mí me llama mucho la atención que Pablo usó esta palabra para referirse a su amigo, un funcionario público, un trabajador público, ¿ya? Una persona del pueblo que trabaja para el pueblo. Eso es lo que significa. Turgos, tiene la palabra ergos, que significa trabajo. O sea, alguien que trabaja para servir a la gente. Ese es como el concepto completo de lo que significa este título, esta palabra, leiturgos. ¿Ya? Alguien que trabaja para servir a la gente. Y Pablo le llama así porque realmente sentía que Epafrodito era un servidor público, era alguien que solucionaba el problema. Era un personaje, como podríamos quizá hoy en día pensar o considerar, en un asistente social.
que te acompaña, que te ayuda, que sabe cómo son los trámites, que conoce a las personas indicadas y hace lo que quizás para ti sería complejo hacer en un sistema complejo, lo hace fácil. Entonces, claramente Pablo podía descansar en Epafrodito. Claramente Pablo podía descansar, ¿no es cierto?, en su amigo. Era un descanso para el alma, para el apóstol Pablo. No era un problema, no era una situación compleja para él. ¿Ya? A veces lo he ilustrado de esta manera. Es como cuando tú vas, ¿no es cierto?, y le dices a un hermano: mira, hermano, tenemos que juntarnos a tal hora, ¿no es cierto?, un poquito antes de la reunión para salir a evangelizar. Ya veré, y a ver, déjame ver mi agenda, ¿eh? Pero justo estoy, y no puede ser un poquito más tarde o un poquito más temprano, y qué tengo que hacer, y qué tengo que traer, y pucha, me va a pesar la Biblia, ¿me puedes tú traer una Biblia? Y me puedes pasar a buscar, y después, no, me tengo que ir temprano, ¿me podría ir a dejar? Ya a esa altura, ya sabes qué, vaya nomás, siga su camino, ya, que pase el siguiente. Ya se complicó ya tú ves que no hay un corazón dispuesto. Ya ves que no hay un alma de servicio. Ya tú ves que, no, ya como que la cosa se trabó y no, mejor no le pido nada. Bueno, qué rico es saber cuando tú tienes personas como Epafrodito, que son un alivio para ti, que te solucionan los problemas, no que te generan más problemas. ¿Se entiende, no? Bueno, qué lindo es eso cuando en la congregación, ¿no es cierto?, estamos para ayudarnos mutuamente, para solucionar nuestros problemas, como dice la Escritura, llevando los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amados los unos a los otros como yo os he amado. Ahí se cumplen las palabras del Señor en Mateo 10:45, que dice: porque yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. No sé tú, yo quisiera un amigo como Epafrodito. Ya está primero ahí en mi lista, ¿no es cierto?, tener a alguien ahí, un compañero, un carreta, ¿no es cierto?, como Epafrodito. Alguien que yo sé que va a estar ahí, alguien que puedo confiar como Timoteo, pero alguien que también en el cual puedo descansar como Epafrodito. Qué lindo es que dentro de una congregación podemos también encontrar gente así. ¿Ya? Podemos encontrar gente que tú le dices: mira, hay que hacer esto, y antes que tú le des detalle, no se preocupe, pastor, yo lo hago. Y lo hace bien. Qué rico es eso, hermano. Qué maravilloso. Qué bendición del cielo. Porque no siempre se encuentra algo así. Pablo se ganó un gran premio, para no decir ahí algo indebido, un gran premio, ¿verdad?, con este amigo del alma de Epafrodito. En segundo lugar, Epafrodito fue genuino en su afecto. Fue genuino en su corazón, con un corazón genuino. En primer lugar, dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vemos sus deseos santos. Tenía gran deseo de ver a todos ellos, a todos los de Filipo. Ya había salido de Filipo a ayudar a Pablo, y ahora ya quería volver, los echaba de menos. ¿Ya? Qué rico es cuando uno echa de menos, ¿no es cierto? Cuando tú a veces sales o no puedes venir porque estás enfermito o algo, ¿echas de menos a tu iglesia? ¿Echas de menos? Bueno, uno echa de menos cuando genera un vínculo, una relación. Si no, uno no echa de menos, ¿no es cierto? Cuando se genera un vínculo, cuando se genera una relación, cuando tú estás, pero no solo estás, sino estás comprometido, se te echa de menos. Dejas de venir y se te echa de menos. ¿Qué pasa en lo contrario? Cuando uno es inconstante, de repente viene, de repente no viene, está pero no está, y la persona deja de asistir, ¿se le echa de menos? No siempre se le echa de menos. Y a veces, ¿verdad?, esa misma persona después alega: ¡ay, nadie me llamó! Hay que ser muy... ¿Lo digo o no lo digo? Muy patúo. No, pues hermano, el vínculo, el compromiso es lo que genera la conexión, la unidad, la relación. No solo hay que estar comprometido. En la unanimidad se basa en un vínculo del alma. No simplemente el verse así como
como uno se ve de pasadita, ¿no es cierto?, en el estadio, como uno se ve de pasadita, ¿no es cierto?, en el negocio, como uno se ve de pasadita, ¿no es cierto?, ahí en la calle. No, hermano, una iglesia es mucho más que eso. Y Pablo veía, ¿no es cierto?, en este hombre un vínculo con su iglesia, un deseo, un anhelo, un cariño, un afecto, al punto que vemos una preocupación súper cariñosa de él, porque él gravemente se angustió. Imagínate, gravemente se angustió. ¿Por qué? Se angustió porque se sentía mal, se angustió porque le dolía, se angustió porque ya llevaba mucho tiempo enfermo, se angustió porque le salía caro el tratamiento. ¿Por eso se angustió? No, se angustió porque había oído que había enfermado. O sea, estaba preocupado que otros estuvieran preocupados de él. Ese es un corazón bastante generoso, bastante genuino. Es un hombre, ¿verdad?, con una preocupación realmente muy cariñosa. Él no quería molestar. Él no quería complicar a otros, todo lo contrario, era un hombre que al parecer su corazón siempre era ser una bendición para los demás. Por eso es que Pablo le menciona, ¿verdad?, ahí, como ya lo mencioné, como un leiturgos, es decir, como un servidor público. Era alguien que realmente al parecer tenía una vocación de servicio. No quería ser un problema a otro, ¿ya? No quería estorbar, quería ayudar, quería aportar, quería ser de bendición. Entonces se angustió mucho cuando se enteró que los de Filipos se enteraron de su enfermedad. Oh, no quería que se enteraran. ¿Para qué hacerlos preocupar? ¿Para qué se preocupan por mí? Qué distinto a veces, ¿verdad?, cuando somos egoístas y realmente qué es lo que queremos, que todos se preocupen de nosotros. ¿Te fijas la diferencia, no? Realmente vemos a un hombre con un corazón muy genuino, muy cariñoso y muy, ¿no es cierto?, generoso. Una persona que en realidad no quería complicar a nadie, quería ojalá, ¿no es cierto?, ser bajo perfil probablemente, y no le vemos tampoco tan elevado, pero quería servir a los demás, quería ser una ayuda a los demás. Ya no quería llamar la atención y que todos estuvieran preocupados de él, ni que todos estuvieran atentos ni pendientes de él. Realmente vemos acá el corazón generoso de este personaje, ya en su deseo santo de verles, pero también en su preocupación cariñosa de no ser una molestia para la iglesia. Bueno, seguramente era del tipo de persona que tú nunca le ibas a ver quejarse. Probablemente era del tipo de hermano que cuando llegaba a la iglesia podía estar pero con el tremendo dolor de muela o con un pie zafado, pero te iba a regalar una sonrisa de oreja a oreja y te iba a dar un buen apretón de mano y te iba a decir: ánimo, hermano, vamos que se puede. Y quizás sí es que te habrías enterado de que él tenía un problema quizás más complejo que el que tú tienes, porque su corazón estaba para servir, no para ser servido. Qué interesante, ¿verdad? Qué importante es hermanos como Epafrodito, ¿verdad? Como este hermano que antes había sido dedicado a Afrodita, pero que ahora estaba dedicado al Señor. Realmente un personaje y un descanso para el alma en el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, también fue sacrificial en su entrega. También fue sacrificial en su entrega. Versículo 27 al 30 dice: pues en verdad estuvo enfermo, sí, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y saltemos ahora al capítulo 4, versículo 18. Y esto ya al final de la epístola, cuando ya Pablo lo envía a Epafrodito, 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno
habiendo recibido, porque le habían enviado con Epafrodito una ofrenda al apóstol Pablo allá en Roma, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo está ahora enviando esta carta de regreso a Filipos junto con Epafrodito para darle la gratitud también a la iglesia por la ofrenda que ellos le enviaron a través de Epafrodito. ¿Se entiende, verdad? Todo comenzó cuando la iglesia de Filipos hizo una ofrenda y se la envió a Epafrodito. O sea, perdón, se la envió a Pablo. ¿Cómo se la envió? A través de Epafrodito. Y cuando Epafrodito llegó a entregar la ofrenda, ya la entregó, pero fue con sacrificio, al punto que estuvo a punto de poniendo su vida para entregarle esa ofrenda, y al punto que después enfermó. Y enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Pero después se recuperó por la gracia del Señor. Y ahora Pablo lo envía de vuelta a Filipos con la gratitud de Pablo, ¿no es cierto? Y para que él se junte con sus hermanos. Eso más o menos para entender, ¿no es cierto?, el contexto, la idea de lo que está pasando acá. Pero en lo que él está diciendo también habla acerca de su entrega sacrificial. También expone, ¿no es cierto?, el corazón sacrificado que tuvo Epafrodito. No solo cercano en el servicio y genuino en su afecto, sino sacrificial en su entrega. Sus sacrificios de ministerio, cuando dice estuvo a punto de morir, estuvo próximo a la muerte, y luego dice exponiendo su vida. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros exponer nuestra vida? Estamos en una sociedad, en una cultura donde para nosotros lo más importante es resguardar nuestra vida, es resguardar nuestros recursos, resguardar nuestros ideales, resguardar nuestra tranquilidad, resguardar nuestra seguridad, resguardarnos a nosotros mismos, resguardar nuestras emociones. Pero aquí vemos un hombre que no hace eso, sino que expone su vida, expone su corazón, expone su vida para servir a los demás. A pesar de que eso le puede traer como consecuencia morir o enfermar, como lo que ocurrió. Tremendo ejemplo de un hombre comprometido no solo con Dios, sino con la obra. Y eso es lo que hablé de un principio. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, sino amamos y lo demostramos a nuestros hermanos, a quien vemos. Y en ese sentido, el compromiso en una iglesia y la membresía en una iglesia, ese compromiso no es otra cosa que eso, una manifestación de amor genuino y comprometido. Mira qué importante lo que aprendemos acá. Vemos el amor, dice en el versículo 30 una vez más de Filipenses 2, el amor de este personaje, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sabes qué? El verdadero servicio no es otra cosa que amor con ropa de trabajo. El verdadero servicio no es otra cosa que amor, verdadero amor con ropa de trabajo. De estar dispuesto a trabajar, estar dispuesto a entregarse por la obra del Señor. Tenemos acá un tremendo personaje y amigo del alma del apóstol Pablo. Timoteo, confiables como Timoteo, cariñosos y cercanos como Epafrodito. En Timoteo Pablo podía confiar. En Epafrodito, Pablo podía descansar. ¿Qué mejor que eso, verdad? Qué importante que estas virtudes, que estas actitudes también las podamos asumir nosotros, como congregación, pero también en forma personal cada uno de nosotros. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque en ella podemos encontrar muchos desafíos para nuestra alma. Te agradezco, Señor, porque en tu palabra podemos confiar y podemos, Señor,